5 señales de un falso despertar espiritual. Estaba reflexionando sobre cada uno de estos 5 puntos, o 5 señales, que te indican que tu despertar espiritual en realidad es una ilusión o un autoengaño. Y me puse a pensar en todos los lugares en donde, en mi pasado y en todo este viaje espiritual que he tenido, que me ha llevado de hecho de regreso al catolicismo. Exploré distintas vertientes, tradiciones, prácticas o escuelas o caminos espirituales, en donde de distintas maneras tuve despertares espirituales, tuve falsos despertares espirituales, tuve un deseo profundo de explorar qué significa Dios o la conciencia o el despertar espiritual en cada una de estas distintas tradiciones o caminos espirituales. Y recuerdo que de lo primero que me llamó muchísimo la atención fue el hermeticismo, toda la sabiduría de Hermes Trismegisto, lo cual me llevó al gnosticismo, entendido como la capacidad de saber y de comprender a Dios. Por supuesto que tuve una etapa en donde pasé por el ateísmo y por el agnosticismo, y después me di cuenta que no puedes comprender del todo la complejidad de Dios, pero te puedes acercar a entender, te puedes acercar a la verdad. Eso me llevó al gnosticismo y después a un camino de descubrimiento de la espiritualidad sin religión, la alquimia espiritual. Eso me llevó después al estoicismo, al taoísmo, del estoicismo, que aún todavía me parece una sabiduría, una filosofía hermosa. También llegué al misticismo de la mitología griega y las obras de teatro griegas. Y después llegué al taoísmo y a toda la sabiduría del Tao, básicamente. Lo que me llevó al budismo zen, lo que me llevó al budismo tibetano, a la meditación vipassana. Después llegué al sufismo y en el sufismo exploré muy rápidamente, pero algo que me marcó muchísimo, este libro que se llama El misticismo del sonido y la música, de Hazrat Inayat Khan, una joya. De verdad me marcó muchísimo, pero no voy a ponerme a sacar libros que me marcaron. El punto es que te quiero platicar un poco del camino a través del cual, por ejemplo, después llegué al Kundalini Yoga, después llegué a la meditación trascendental, combinando con enseñanzas de Vipassana, de la meditación budista Vipassana, Tantra Yoga blanco, ejercicios de pranayama, intentando llegar al samadhi, por ejemplo, a la iluminación a través de distintas prácticas de la elevación de la conciencia, que Kundalini simplemente es un término en sánscrito que está de moda para hablar de elevar tu conciencia. Y después me metí fuertísimo al tema de los viajes astrales, los sueños lúcidos, experiencias con enteógenos, psilocibina, DMT, salvia divinorum, MDMA. La lista continúa, pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso ahorita. Respiración holotrópica, utilizando, por ejemplo, frecuencias binaurales. Tuve algunas experiencias cercanas a la muerte que me llevaron también a explorar y a querer explorar con el tema del DMT, exploraciones interdimensionales, también asistidas por pranayama, por diferentes. Pranayama básicamente hace referencia a las prácticas antiguas yógicas de los distintos ejercicios de meditación, lo cual me llevó a tener una etapa larga en exploración de querer entender el chamanismo prehispánico, rituales de plantas sagradas. Eso me llevó a Jacobo Greenberg, quien me llevó a Joe Dispenza, quien me llevó a la física cuántica espiritual. Y bueno, por ahí también tuve etapas en donde exploré la magia ceremonial, entrando un poco también a Aleister Crowley y la magia del caos, lo que me llevó al tarot,
al simbolismo arquetípico, al simbolismo junguiano, la astrología esotérica, ¿no? Las constelaciones familiares y luego numerología, un poco de Reiki, geometría sagrada, y después ya me estaba metiendo de lleno a temas de canalización, de mediums, de la vida después de la muerte, que hay en el más allá. Y todo eso después me llevó a tener algunas experiencias en donde no me quedó ninguna duda de que el mundo espiritual y el reino de los espíritus es real, y no todos los espíritus son entidades benignas, lo cual me llevó a darme cuenta que el nombre y la presencia y la relación con Jesucristo es algo de lo más poderoso que yo experimenté acercándome al mundo de los espíritus, por decirlo de una manera general. Y entonces actualmente he estado explorando de nuevo mi relación con el cristianismo, y actualmente estoy convencido de que el catolicismo es la experiencia más completa y más verdadera del cristianismo, y que el cristianismo realmente es la religión verdadera y el verdadero camino para acercarse a Dios. Entonces eso solo te lo quería platicar también como un paréntesis para ponerlo en contexto y de dónde estoy acercándome a estos 5 puntos o 5 señales del falso despertar espiritual. Y primero que nada, quiero hablar del primer punto, que es aislarte del mundo. Aislarte del mundo pensando que ya no perteneces al mundo, que vienes de otra realidad, que no tienes un lugar en la sociedad, que no tienes un lugar en este juego holográfico de la realidad, que porque te das cuenta del maya, del velo de la ilusión, porque te das cuenta que no estás en la realidad base, que probablemente vives en una simulación holográfica, que la vida es sueño, y los sueños son, como decía Calderón de la Barca, que de repente por eso sientes que no perteneces y que no quieres pertenecer. Y este falso despertar espiritual puede hacerte sentir que no solo que el mundo es una ilusión, lo cual es verdadero, sino que esa ilusión es un sistema del cual tienes que escapar, confundiendo la ilusión de la realidad y la naturaleza ilusoria de la realidad con el sistema adentro de la realidad que te quiere esclavizar y que te quiere volver una persona adicta, débil, dócil, siguiendo las normas del consumismo. No es exactamente lo mismo, y entonces pensar que tienes que de alguna manera escapar de la realidad misma es una de las principales señales que estás en un falso despertar espiritual. En realidad, lo que debería de pasar es que quieras vivir al máximo tu realidad, no escapar de ella. Y en este punto muchas personas se aíslan, rechazan la materia, rechazan lo físico como si no fuera verdadero, o como si fuera algo malo. Y entonces te desconectas de ti mismo y de tu propósito de ser un alma teniendo una experiencia humana. Entonces, en realidad venimos a encarnar el alma, no a huir del cuerpo. Venimos con una misión no de escapar, sino de transformarnos desde adentro y vivir esa transformación en nuestro día a día de maneras prácticas, de maneras materiales y tangibles. Entonces, me gusta pensar que despertar es recordar todo esto una y otra vez. Por eso no se habla de un solo despertar espiritual, se habla de varios, y muchos de ellos pueden ser un falso despertar espiritual. Número 2, segunda señal, creer que de alguna u otra manera tú estás más evolucionado o eres superior a los demás por haber tenido un despertar espiritual. Y esto
lo habla mucho un libro muy importante que si lo veo ahorita rápido te lo recomiendo, que se llama El materialismo espiritual. No lo veo, en fin. Hay que tener mucho cuidado con el materialismo espiritual. Esto significa que creamos un ego espiritual, que nuestro ego se actualiza cuando piensa que es espiritual, cuando en realidad no existe alguien más o menos espiritual. Todos somos espirituales en el momento en el que nos reconocemos como que nuestra verdadera identidad es nuestra alma, no nuestros pensamientos o nuestro cuerpo. No somos huesos y piel nada más, sino que tenemos conciencia. En ese sentido nadie es más espiritual que nadie, pero cuando se actualiza el ego espiritual se siente superior por tener esta verdad o por tener esta nueva experiencia. Y ahí es una señal de un falso despertar espiritual, cuando crees saberlo todo, cuando ves a los demás como por encima del hombro y los empiezas a ver hacia abajo por estar dormidos. Entonces el verdadero despertar espiritual en realidad debe de traer de la mano una humildad espiritual. No le vas a quitar la venda a nadie que está dormido, ni vas a tratar de ayudar al que no te pidió ayuda. Y simplemente cuando ves a alguien que está, de alguna manera tú hueles esa superioridad espiritual, te puedes dar cuenta que está en un falso despertar. Número 3, cuando quieres ayudar o iluminar o sanar a todos o a otras personas sin haber encarado o sin haber trascendido o sanado tu propia sombra, tus propios retos, hacerte cargo de tu círculo interno de cosas que necesitas cambiar o sanar, o tu responsabilidad espiritual de las cosas que tienes que hacer y las cosas que sabes que tienes que dejar de hacer. Entonces aquí es cuando muchas personas se convierten en algo que les llaman guías heridos, que es definitivamente una señal de un falso despertar espiritual. Un guía herido en realidad se convence a sí mismo de que es un líder y todavía no ha hecho el trabajo interno. Es cuando empiezas a proyectar y a transmitir más confusión que claridad, más sombra que luz, y en realidad te vuelves como un virus y estás contagiando a otros de tus equivocaciones porque las dices como si fueran verdad. Y en realidad estos falsos guías espirituales que quieren ayudar a otros sin haber hecho el trabajo interno primero, o sin por lo menos estar en un proceso de hacer el trabajo interno, porque se engañan a sí mismos pensando que yo ya estoy iluminado y yo ya caminé el camino, yo ya desperté, y entonces te tratan de despertar a ti, pero en realidad nadie puede despertar a nadie. Se puede autoengañar pensando que puede despertar a otros, pero en realidad solamente son dedos que apuntan hacia la luz. En realidad ningún guía despierta a nadie, o sea, nadie sana a nadie. Todo proceso de sanación es un proceso de autosanación, pero sí pueden haber personas que nos apuntan hacia el camino correcto. Nada más que cuando alguien está equivocado y piensa que está en lo correcto, le está indicando a otros que vayan en el camino incorrecto, y eso puede ser muy peligroso. El 4 punto, que es la cuarta señal de un falso despertar espiritual, es cuando estás obsesionado con lo bueno, con lo mágico, obsesionado con la luz, y en realidad terminas negando la oscuridad, lo cual puede ser muy peligroso y te puede meter un sesgo espiritual muy fuerte, un autoengaño espiritual en el cual piensas que lo espiritual es nada más lo bonito y nada más lo bello y lo mágico, cuando el despertar no es solo amor ni, como dice mucha gente, alta vibración. En realidad la espiritualidad tiene que ver también con lo oscuro y con lo difícil de afrontar, con lo que nos genera resistencia y no nos hace reír en éxtasis. Eso también es parte
de lo espiritual y es parte muy importante de la incorporación de la sombra, de trabajar correctamente el ego en vez de tratar de erradicarlo, lo cual es imposible, o en vez de meterlo en una caja y suprimirlo, y entonces terminamos teniendo un ego rígido y que explota de un momento para otro porque lo intentamos reprimir. Entonces también llorar hasta vaciarte o gritar con rabia son partes fundamentales de nuestros procesos internos, y cuando rechazamos la oscuridad simplemente estamos delegando el tiempo, estamos perdiendo tiempo de afrontar el verdadero trabajo interno y la incorporación de la sombra. Entonces, en realidad la oscuridad también es sagrada, y este es parte del entendimiento de un verdadero despertar espiritual. Si estás engañado con respecto a todo esto y nada más quieres estar en la luz y en la alta vibración, eso es una señal de un falso despertar espiritual. Y por último, quiero hablar de una gran señal, y una señal muy común de un falso despertar espiritual es creer que ya estás iluminado, creer que tú ya llegaste, creer que estás cerca del final de la espiral o cerca del final del camino, y que ya no tienes más camino por caminar, que ya no tienes más hacia dónde crecer, que estás en tus últimas o en probablemente tu última reencarnación antes de por al fin escapar del ciclo de samsara, ¿no? Que ese es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación del hinduismo, en el cual también los budistas tienen creencias similares, pero con diferentes matices filosóficos, ¿no? Pero, en pocas palabras, la gente que está equivocada con respecto a esto piensa que el despertar espiritual es un destino, es un lugar al cual llegas o al cual evolucionas, o como si tuvieras que subir tu energía kundalini o tu conciencia para activar tu tercer ojo, y entonces yo ya activé mi tercer ojo y yo ya estoy iluminado. Y en realidad no es así. El despertar es un camino eterno, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos conciencia, la conciencia no inicia ni se termina, solo se transforma, no nace ni muere, está en constante movimiento. Y ese movimiento no es una evolución de A a B, es una espiral eterna. Entonces no hay una cima, y no hay una medalla que alguien te vaya a poner cuando llegues a esa cima, ni te tienes que dar tú mismo o alguien más palmadas en el pecho, nadie te tiene que iniciar en una ceremonia ni en una tradición. Puede ser que diferentes tradiciones o caminos o escuelas espirituales te llamen más que otras, pero en realidad el despertar espiritual es un deseo profundo de acercarse a comprender la complejidad de Dios, y nunca la vamos a poder comprender completamente, pero podemos acercarnos a la verdad. No podemos decir la verdad como si fuéramos dueños de la verdad absoluta, pero podemos vivir en la constante práctica de no modificar la verdad, de no hablar mentiras, de no hablar ilusión. Y al final eso es un proceso de toda la vida, o probablemente de más allá de la vida también. Entonces, solo hay capas que se caen, hay una verdad cada vez más desnuda, cada vez más transparente, cada vez más visible, pero al final es la misma única verdad del uno, del único creador. Entonces, quiero terminar diciendo esto: el que crea que ya despertó, en realidad está más dormido de lo que se imagina.